Buenas tardes amigos, soy Bernardo y os doy la bienvenida al capítulo 52 del curso de Arduino de Bernardo Tutoriales. En esta ocasión vamos a estudiar un componente muy útil. Hasta ahora hemos estado conectando Arduino al USB de nuestro PC para alimentar tanto el microcontrolador 1 como todos los componentes que hemos usado en la protoboard para nuestros ejercicios. Pequeños motores, LEDs, detectores de movimiento, de sonido, sensores de muchos tipos, incluso el servomotor SG90, que es el único servo que funciona con los 5 voltios suministrados por el USB. Pero ¿qué pasa si queremos usar Arduino para controlar un electrodoméstico que funciona con mucha más tensión, incluso con corriente alterna? Esto podría darse si queremos encender la lámpara de una habitación con una palmada, activar el motor que baja o sube una persiana con un sensor crepuscular, poner en marcha una alarma con un sensor de movimiento, en fin, un montón de cosas. Para todo esto necesitamos un componente que, cumpliendo órdenes del microcontrolador Arduino, sea capaz de poner en marcha estos electrodomésticos totalmente ajenos a dicho microcontrolador. Este componente es el relé SRD de 5 voltios, capaz de soportar una tensión de hasta 240 voltios y una intensidad de 10 amperios. Con lo cual, con este relé podemos manejar cualquier electrodoméstico, cualquier máquina que funcione con corriente alterna. Como siempre digo, no os perdáis el capítulo porque va a ser súper interesante y, como es costumbre en este canal, aunque el vídeo se alargue, explicado todo paso a paso para una perfecta comprensión, sobre todo para aquellos que estáis empezando. ¡Vamos allá! Es normal que estos relés vengan montados en pequeñas placas que incluyen optoacoplador. ¿Qué es un optoacoplador? No voy a entrar en detalles en este aspecto, pero os diré grosso modo que un optoacoplador es un sistema de protección. Concretamente en estos casos se trata de un aislamiento galvánico. ¿Y qué significa esto? Bueno, si nos vamos metiendo en materia, la cosa se va a alargar mucho. Así que, como digo, voy a ser muy breve. El galvanismo es un fenómeno muy interesante, muy curioso, que consiste en transferir la energía de un punto a otro sin contacto eléctrico entre las secciones. Y los métodos que usa son aparentemente sorprendentes, como por ejemplo ondas electromagnéticas, medios ópticos, medios acústicos, en fin, cualquier medio que no sea el contacto. En el optoacoplador, como su propio nombre indica, es el medio óptico, es decir, a través de la luz. Fijaos qué cosa más curiosa. Un fotoemisor que emite la energía y un fotorreceptor que la recibe, sin que haya contacto entre ellos. La separación entre ambos, fotoemisor y fotorreceptor, obviamente es muy pequeña y se llama barrera dieléctrica. Esto lo estoy diciendo de forma muy generalizada. Habría mucho de qué hablar, mucho en qué profundizar. Pero bueno, os comento esto para dejaros claro que este módulo relé hay que usarlo con optoacoplador, que son los que vienen montados en la plaquita, porque van totalmente protegidos y puesto que los vamos a usar para manejar electrodomésticos que funcionan con corriente alterna, necesitamos esa protección. No obstante, para este capítulo vamos a usar este módulo sin optoacoplador, porque quiero que veáis qué es cada patillita, qué es cada terminal y cómo se conecta. Bien es cierto también, os digo esto antes de empezar, que podríamos hacer un pequeño, mejor dicho, improvisar un pequeño optoacoplador con un transistor, con una resistencia, pero para no liar el capítulo prefiero usar el módulo relé suelto, prefiero usarlo directamente para que veáis cómo funciona. Vamos a ver qué es cada terminal y lo vamos a ver panza arriba. Prestad atención a este esquema que os he realizado porque en muchos módulos relés SRD sueltos no viene ningún tipo de serigrafía. Ahora lo veréis cuando os enseñe el que voy a utilizar. Esto es así porque no es habitual usarlos sueltos, de hecho no se debe. Hay que usarlos con placa, con optoacoplador. Tenemos en un lado 3 terminales y en el otro lado 2. Pues en el lado donde tenemos 3, los 2 de los extremos son las conexiones de 5 voltios. Y el del medio es el común que está conectado con los dos que en este caso vemos a la derecha, que es el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Vamos a ver esto en un esquema para comprender qué es un relé.
que es ni más ni menos que un electroimán. ¿Y qué es un electroimán? Pues un dispositivo de lo más sencillo, una barra de hierro rodeada de cobre, un bobinado de cobre que al recibir tensión por sus terminales magnetizan dicha barra de hierro convirtiéndola en un imán mientras se mantiene la alimentación eléctrica, quedando desmagnetizado, es decir, perdiendo las propiedades del imán cuando se le deja de pasar tensión. ¿Habéis visto alguna vez este tipo de grúas para mover chatarra de un sitio a otro que también apilan coches unos sobre otros en los desguaces? Pues el enorme cabezal de hierro que llevan es ni más ni menos que un gigantesco electroimán capaz de levantar hasta 3-5 toneladas. Bien, pues nuestro relé por dentro es esto mismo, un electroimán que cuando no recibe alimentación mantiene conectado el polo normalmente cerrado con el común, como estáis viendo en el gráfico. Fijaos lo que ocurre cuando introducimos 5 voltios a la bobina. Digo 5 voltios porque en este caso el relé SRD funciona con 5 voltios. El núcleo de hierro dulce del electroimán se magnetiza y atrae la chapa de arriba, que obviamente está sujeta con un pasador. En fin, esto está todo perfectamente montado en la diminuta cajita azul que es el relé SRD. Al ser atraída la parte de arriba de la chapita hacia el núcleo del electroimán, como vemos, la parte inferior se desplaza hacia la derecha, haciendo que el terminal común se desplace hacia la derecha y entre en contacto con el terminal normalmente abierto. Y precisamente a estos dos terminales, el normalmente abierto y el común, estará conectado nuestro componente de corriente alterna, empezando a funcionar por orden del relé, pero totalmente ajeno al Arduino, ya que el Arduino es el encargado de manejar únicamente el relé, de hacer que se active o se desactive, siendo el relé el encargado de apagar y encender nuestra lámpara, por ejemplo, de corriente alterna. ¿Os dais cuenta? El Arduino activa o desactiva el relé y ahí termina su función. A partir de ahí ya es el relé el que se ocupa de todo, el que hace que se encienda o apague la lámpara, porque la lámpara está enchufada a la red de casa y funciona a 230 voltios de corriente alterna. Por lo tanto, y puesto que el relé es capaz de manejar estas magnitudes, aguanta hasta 240 voltios, aguanta hasta 10 amperios, pues obviamente es el encargado de manejar este componente, esta lámpara en este ejemplo, de corriente alterna. No va a ser Arduino, que el pobrecito funciona con 5 voltios de corriente continua. ¿De acuerdo? Esto quiero que quede claro. Arduino es el que se encarga de activar o desactivar el relé, siendo a partir de ahí el relé el que se ocupa de encender o apagar la lámpara, quedando el Arduino totalmente al margen de estas operaciones. Genial, ¿verdad? El relé en este caso se está comportando, está haciendo las veces de un interruptor de corriente alterna, pero ese interruptor lo activa el Arduino mediante corriente continua, pasándole una pequeña señal. El relé es la conexión, por decirlo de alguna manera, entre el Arduino, la corriente continua, la corriente de bajísima tensión, con la corriente alterna, con la corriente de casa, con la domótica, lo que nos va a hacer que podamos usar Arduino con la vida real, por decirlo así, con los aparatos que manejamos en casa. Bien, pues voy a intentar haceros un gráfico demostrativo de todo esto y después lo veremos sobre la mesa. Aquí tenemos el gráfico en el que, como veis, en vez del módulo relé SRD he puesto directamente un relé para que veáis más claramente cómo funciona. En el momento en que alimentemos el relé con 5 voltios de corriente continua a través de los terminales de la bobina, el núcleo se imantará y atraerá la chapita que desplazará el terminal común hasta ponerlo en contacto con el terminal normalmente abierto. Por otro lado, tenemos un circuito diferente, un circuito de corriente alterna en el que hemos conectado un ventilador a un enchufe o toma de corriente de casa, pero no está conectado directamente, sino como podéis ver, puenteado con los terminales común y normalmente abierto. Supongo que ya estáis no solo sospechando el funcionamiento de estos dos circuitos, sino comprendiendo perfectamente que cuando se ponga en marcha el relé, gracias a la alimentación que le vamos a pasar, los terminales común y normalmente abierto se tocarán, cerrando el circuito formado por el ventilador y la toma de corriente de casa, poniendo por tanto en marcha el ventilador. Facilísimo, ¿verdad?
Daos cuenta el relé, qué componente tan simple, basado en un principio tan básico, el electroimán, y qué resultado más estupendo. Esto abre infinidad de posibilidades a la hora de manejar con un microcontrolador Arduino aparatos eléctricos conectados aparte. Vamos a verlo en acción, vamos a verlo sobre la mesa. Continuad viendo el vídeo porque vamos a ver un par de curiosidades más sobre este apasionante componente que es el relé. Eso sí, como lo vamos a usar sin optoacoplador, sin protección, no vamos a usar corriente alterna en esta ocasión, en este vídeo. Lo haremos con corriente continua y dejaremos la corriente alterna para el siguiente capítulo, donde usaremos el relé con optoacoplador y controlado por Arduino. Bien amigos, pues vamos por fin a ver las pruebas de este estupendo componente. Pero antes de nada, quiero que veáis un relé. Esto, amigos, es un relé. Vamos a verlo bien de cerca. Por aquí metemos tensión, no tenemos positivo y negativo. Los electrones viajan en cualquier sentido, da exactamente igual, no tiene polaridad. El caso es que esta bobina se carga de energía e imanta el hierro dulce que va en medio, el núcleo que se llama, el núcleo del electroimán, y entonces atraería esta chapita. Para que veáis esto claramente, tengo aquí esta fuente regulable y le vamos a dar a tope, 24 voltios. He hecho un cable con un conector hembra para ponerlo aquí, y aquí tenemos los dos conectores con los que vamos a alimentar el electroimán. Bien, pues como tengo esta clavijita para placas, voy a usar estos terminales DuPont colocando uno en cada agujerito. Ahí está, perfecto. Bueno, pues ahora, insisto, voy a colocar rojo con negro porque aquí no importa la polaridad y en el momento que toque, ¿veis lo que hace? Mirad. Bien, pues este es el principio del electroimán. Un principio sencillísimo y da como resultado un componente electrónico súper interesante. Con esto podemos hacer maravillas. Y no digamos ya con este, que este es un electroimán exactamente igual, mucho más pequeño. Fijaos qué tamaño, qué diferencia tienen. Pues aquí dentro va uno exactamente igual. Mirad, aquí tengo uno con optoacoplador. Estas patitas no las lleva, el optoacoplador viene plano por la parte de abajo, por la placa, y bueno, le he puesto estas patitas para hacer ciertos proyectos, me viene mejor así. En este capítulo el que vamos a ver, como ya sabéis, el que estamos viendo es el SRD, que es exactamente el mismo que este, pero sin optoacoplador, suelto. Esto ya os he comentado que es bastante peligroso usarlo suelto, sobre todo con corriente alterna. Ahí ya ni qué decir se tiene, que no es nada aconsejable. Pero bueno, para que entendáis el funcionamiento de este relé, prefiero verlo así. Si no le ponemos optoacoplador, con el pin de control que lo active y lo desactive, no lo podemos usar con Arduino de forma sencilla. Sí que se puede, todo se puede usar con Arduino, pero no de forma sencilla. El próximo capítulo vamos a ver cómo se usa con Arduino y aquí ya sí lo vamos a ver con su optoacoplador, con corriente alterna y bueno, pues usando los pines de entrada, los pines de salida, en fin, todo bien montadito, como veis que viene, y así sí que es muy sencillo utilizarlo con Arduino. Así vamos a ceñirnos a lo que hemos estado viendo. Por cierto, mirad, ¿os acordáis que os comentaba que es conveniente que os fijéis en el esquema que os he hecho? La mayoría de los SRD no llevan ningún tipo de esquema por detrás. Bien, así es como lo hemos estado viendo. El bobinado a un lado y a otro, el común, normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si este es normalmente abierto y este normalmente cerrado, obviamente esta patilla, el común y esta, están unidas y lo vamos a comprobar. Ponemos el multímetro en continuidad y tocamos la patilla común y normalmente cerrado. ¿Veis? Están unidas. Y ahora vamos a ver en la práctica si eso es cierto. Fijaos, amigos, lo que vamos a hacer. Tenemos el motor y la batería. Si yo conecto el positivo con el positivo y el negativo
Obviamente esto no tiene ningún misterio. Si conecto puenteando este módulo, es decir, en vez de directamente aquí, lo conecto en comúnmente cerrado y al común le conecto este. Así sujeto perfecto. Y con un terminal Faston al motor, y en cuanto toque el terminal común se va a encender el motor. ¿Veis? Esta es la prueba de que el comúnmente cerrado y el común están continuados. Entonces esto nos abre muchas posibilidades porque en Arduino podemos programar que cuando esté desactivado, que esté constantemente funcionando un determinado aparato y cuando lo activemos que pase a funcionar otro porque hemos cambiado la patilla que une el común con uno y lo hemos puesto en el otro. Bueno amigos, pues vamos a ver cómo ponemos a funcionar un aparato externo a Arduino. Obviamente yo aquí no voy a utilizar corriente alterna. Yo aquí no puedo usar corriente alterna sujetándolo con pinzas de cocodrilo, vamos, ni muchísimo menos. Lo considero una locura. Yo he visto webs, he visto blogs, he visto vídeos donde hay gente que la corriente alterna la maneja enrollando los cables, sujetándolos de cualquier manera, tocando y saltando chispas. Yo eso jamás lo voy a hacer. En mi canal eso no lo vais a ver nunca. Con corriente continua, aún, tampoco me gusta. Pero bueno, corriente continua no es peligrosa. Fijaos que estamos con 24 voltios y yo puedo perfectamente tocar estos terminales y no me pasa absolutamente nada. A menos que me los pusiera en la lengua, que ahí ya sí que me daría un buen latigazo. No sé si vosotros de pequeños probabais las pilas de petaca con la lengua y sabíamos si tenían carga o no. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero vamos, normalmente no ocurre nada. Vamos a poner esto en 5 voltios porque el SRD funciona con 5 voltios. Esto es importante, no le metáis más porque podéis, evidentemente, quemar el electroimán y con menos pues no funciona. Entonces conectamos uno a este lado de la bobina, con cuidado que no se toquen, y este otro, mirad lo que ocurre. Quiero que oigáis el clic que hace el relé cuando baja. Eso. Perfecto. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer funcionar el motor con la batería. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por un lado tenemos el positivo conectado de la batería directamente al motor. Este queda aparte. Perdonad el lío de cables, pero es que no hay otro remedio. Y por otro lado tenemos negativo de la batería y negativo del motor sueltos. Si los junto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata? De que funcionen mediante este relé, de que cuando el relé se active y cambie de comúnmente cerrado a comúnmente abierto, sea cuando se ponga en marcha el motor. Entonces vamos a conectar este aquí en comúnmente abierto y el otro en el común, de manera que cuando activemos el relé, la patillita que está ahora mismo tocando aquí se va a cambiar, va a cerrar el circuito y va a poner a funcionar el motor. Vamos a sujetar esto así, ¿veis? Esto es muy delicado, por eso jamás haría esto con corriente alterna. Sería más que una negligencia, sería una locura, ¿eh? Y el otro tiene que estar aquí, pero ahí no voy a poder poner una pinza de cocodrilo. Entonces lo voy a mantener con la mano. De manera que cuando yo alimente el relé, cuando yo toque aquí y haga ese clic y el común y el comúnmente abierto entran en contacto, es cuando se va a poner en marcha el motor. Bien amigos, pues por favor, tened mucho cuidado. Imaginad que haya alguien que utilice este modulito para hacer este experimento con un ventilador, con un flexo que tenga por ahí a mano y que se ponga a conectar. Vamos, es que incluso si toca él, se queda a frito, ¿eh? Mucho cuidado. Con el octoacoplador en el próximo capítulo sí vamos a ver esto porque el octoacoplador es muchísimo más seguro, porque yo abro aquí esta regleta, conecto aquí los cables, los de corriente alterna, por aquí alimento la bobina, aparte de la seguridad que duda cabe que nos aporta el octoacoplador con el tema del galvanismo, con lo que ya os estuve explicando al principio del vídeo. Quería hacer este vídeo porque no he visto información en internet
en ningún blog, en ningún vídeo, en ninguna web, en ningún sitio sobre cómo funciona este aparatito, como yo he procurado, como yo he intentado dárosla. Amigos, amigas, el próximo vídeo no os lo perdáis, que va a ser muy interesante. Os mando a todos un fuerte abrazo desde España. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, like, suscribíos a mi canal, que hay muchísimos temas, y nos vemos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, a todos. ¡Hasta luego!